dentro de la trompeta. Dios les bendiga, amados hermanos. Muy buenas tardes, ya noches. Estamos contentos de poder estar un miércoles más con ustedes en este su programa Sola Escritura, donde estamos alegres de poder iniciar el programa o la temática que queremos secuenciar semana tras semana hasta donde Dios nos dé oportunidad, hasta donde Dios nos dé permiso, para poder precisamente escudriñar de manera más plena, más desgajar de alguna manera ciertos principios bíblicos, estudios bíblicos que son importantes para nosotros. Y dentro de estos estudios, la semana pasada les compartíamos a los que estuvieron con nosotros, íbamos a empezar con una temática que de hecho hay un libro que se llama A través de la Biblia, o libro por libro, ¿sí? En donde vamos a tratar de exponer semana tras semana un libro. Ciertamente no vamos a poder hacerlo de manera magistral por el tiempo que tenemos, pero vamos a tratar de indicar las partes o los puntos medulares de cada uno de los libros que vamos a estar exponiendo. Así que pues bienvenidos sean cada uno de los que están en esta tarde sintonizándonos a través de la 101.5 FM Radio Puebla de Los Ángeles, y gracias a los que nos están sintonizando aquí a través de las redes sociales por medio de la página de Puebla 101.5 Puebla de Los Ángeles, esta radio que está tomando poder, que está tomando territorio y que estamos orando porque cada día llegue a más lugares, a más casas y sea de edificación a sus vidas. Eso es lo que nos interesa a cada uno de nosotros, que al expresar nuestros temas, nuestras prédicas, usted sea edificado por lo que Dios pueda darnos a cada uno de los integrantes en sus áreas, en sus estilos y en sus formas. Y bueno, pues mi estilo de alguna manera es solo escritura y vamos a iniciar precisamente con el libro de Génesis. Y quiero que vean los que están en las redes sociales. Voy a estar usando un manual bíblico que usted lo puede conseguir, comprar en alguna librería. No le estoy haciendo publicidad al autor ni a la editorial, solamente lo recomiendo como un recurso que de alguna manera nos va a estar ayudando a través de nuestras temáticas y que usted lo puede comprar si quiere en su momento. Y mire, es como de bolsillo, está muy agradable, se llama manual bíblico, trae los jueguitos, tablas, y en eso vamos a ir tratando de tomar los puntos como referencia para poder compartirles estas temáticas. Así que pues mi nombre, una vez más, a los que no me conocen o por primera vez nos están sintonizando, es Delinger Monterrosas Pérez, y estamos aquí desde la colonia de Maravillas, aquí en la ciudad de Puebla, con el propósito de compartir la palabra de Dios. Nuestro celular, si usted gusta hacer alguna pregunta, tiene alguna duda, tal vez no me sea posible hacerle la contestación en medio del aire, pero para la siguiente semana, con todo gusto, si nos sintoniza, podemos hacer la respuesta. Mi número es 22 12 06 03 01, 22 12 06 03 01. Esto con propósitos de enseñanza, hermano. Si usted quiera alguna duda de la temática que se imparte, con mucho gusto, ¿verdad? Y a través de las redes sociales, ahí usted que nos está observando, y hay un recuadro donde usted puede opinar, compartir lo que le parece, si está de acuerdo o está en desacuerdo con nosotros, porque también es válido. Ahí anótele si quiere una pregunta, un saludo, con toda confianza, mis amados. Entonces, pues, y a los que están en su hogar, en la radio, que nos están sintonizando, pues un saludo, un fuerte abrazo. Gracias por escucharnos y dejarnos entrar ahí a donde se encuentre usted, casa, hogar, carro, camión, en donde esté. Y pues vamos a empezar a través de la Biblia.
Y bueno, para iniciar, quiero ser tal vez un tanto teórico como los maestros de la escuelita dominical. Y quiero proponer para iniciar el entender lo que es bien sabido de las Escrituras. La Biblia es un libro que contiene 66 libros. Estos 66 libros vienen a ser una historia de Dios, de quién es Dios. No es la Biblia un libro con un propósito de enseñar quién es el humano, sino es el propósito de enseñar quién es Dios para el humano, quién hizo al humano, cómo el humano se perdió, cómo Dios salva a la humanidad, cómo Dios ha preparado un plan. Y todo esto es interesante entenderlo porque a través de 66 libros, Dios intenta dejarle al humano que escudriña las escrituras una revelación de quién es Dios. Hoy es muy oído que la gente dice, conozco a Dios porque lo vi, lo soñé o se me apareció. No pongo en tela de juicio que alguien pudiese haberse aparecido el Señor Jesús. Pero una cosa es que se te aparezca el Señor y otra cosa es que conozcas al Señor. Conocer al Señor tiene que ver con entender su propósito, su temperamento, su carácter, sus atributos, sus anhelos, hacia dónde va a este mundo, el propósito de la eternidad, del cielo, del infierno. Y estos 66 libros son un conjunto de información que al escudriñarla vamos a encontrar quién es Dios. Y están divididos en dos partes, Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto y Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto. ¿Sí? Y entonces el Antiguo Pacto, 39 libros, el Nuevo Pacto, 27 libros, en los cuales nosotros encontramos el desarrollo del trato de Dios para con los hombres. Sin embargo, todo tiene un inicio y vamos a empezar por el inicio. Y de alguna manera Génesis, que es entendido a nuestro vocablo que Génesis son los principios. En el hebreo pudiéramos encontrar la palabra Bereshit, y la palabra Bereshit es en el principio. Bereshit bara Elohim. En el principio Dios creó. Y se tomaba la primera palabra para en su momento colocar el título de alguno de los libros, determinando que este primer libro de la Biblia, Génesis, pertenece a una categoría que se ha titulado como en los libros de la ley o la Torá. La Torá, que son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, en donde se encuentra precisamente el libro de Génesis, junto con la historia del pueblo de Israel, el pueblo elegido, y cómo este va caminando, va avanzando a través del conocimiento de Dios, y de cómo Él los elige, y de cómo Él los protege, y de cómo Él aún los castiga y los reprende. Entonces, en Bereshit, Génesis, los principios. Es un libro precioso. Algunos han preguntado cuál es el libro más importante de la Biblia. Muchos no han querido dar de alguna manera preferencia a uno de estos libros, de estos títulos. Sin embargo, tenemos que reconocer que el libro más importante de la Biblia, el libro, escuche muy bien, el libro más importante de la Biblia es el libro de Génesis. Usted dirá, no, pero los evangelios, todos los libros de la Biblia son importantes porque son palabra de Dios, inspirados por Dios y útiles para enseñar, redarguir, instruir a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Esa es una verdad que no se puede cambiar. Sin embargo, el libro más importante de la Biblia es Génesis porque en él se encuentra la historia de cómo iniciaron las cosas, de cómo Dios las colocó, de cómo el hombre cayó, de cómo el hombre pudo ser redimido y de la elección de un pueblo para poder ser el pueblo santo de un Dios santo. Así que escudriñar Génesis es un deleite, un gozo, tanto así que yo les decía, es triste que tal vez no podamos
eh, tener tal vez más tiempo o darle más tiempo a estas temáticas, porque sería bueno hasta un pizarrón, tranquilidad, tomarle saborcito, pero sí es bueno por lo menos entender de qué trata, ¿sí? Y como lo he dicho, la palabra clave que podemos encontrar en el libro de Génesis es los comienzos. Tú quieres, por ejemplo, entender cómo solucionar algo de algo que fue creado y que falló, tú necesitas ir al principio para entender cómo se hicieron las cosas, quién las hizo y por qué estamos como estamos. Si tú quieres entender por qué existe el pecado, tú tienes que ir a Génesis. Si tú quieres entender por qué Jesús es el Salvador, tú tienes que ir a Génesis. ¿Por qué Él es el Mesías? Tienes que ir a Génesis. La justificación por la fe, tú tienes que ir a Génesis. La gracia, tú tienes que ir a Génesis. La palabra inspirada por Dios, tienes que ir a Génesis. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. ¿Sí? La gloria de Dios, tienes que ir a Génesis. Entonces, es hermoso poder escudriñar este libro, tal vez no a fondo, como le digo, pero sí es importante entenderlo. Ahora, algo interesante, de entre todos los libros religiosos como el Corán, el Popol Vuh, los Vedas, ¿qué más le gusta? Otros libros que han sido escritos por distintas religiones, en ninguno de ellos se encuentra el relato de la creación con tanta veracidad. Sí se encuentra el relato del diluvio como en otros libros, pero no se encuentra en otros libros el relato de la creación con la forma magistral como la Biblia expresa el relato de la creación. Y si yo les digo que Génesis y la Biblia se trata de un libro que quiere mostrar quién es Dios, es porque cuando inicia la Biblia inicia con una proposición. Hoy en tiempos modernos las proposiciones están quedando a la deriva y a la ligera porque cada quien hace lo que quiere. No hay verdades absolutas. Pero una proposición es algo que es de alguna manera certero y absoluto. Y la proposición de Génesis 1:1 nos deja con la certeza de que alguien creó los cielos y la tierra, y entonces esto quiere decir que la tierra fue creada por alguien y no fue algo lo que la creó, no fue algo lo que inició las cosas. ¿Sí? No es que fue el Big Bang, no, el Big Bang fue parte aguas, pero la tierra, el universo, las cosas creadas ya estaban ahí. Sin embargo, cuando nosotros vamos a Génesis 1:1 es magistral, como dice la escritura, en el principio Dios creó. Y la palabra creó viene del hebreo bará, en donde esta creación de alguna manera han determinado la creación de Dios con la palabra ex nihilo. La palabra ex nihilo quiere decir que creó de la nada. Como dice Hebreos capítulo 11, en su capítulo está incluido el versículo en donde por la palabra fueron creadas todas las cosas. Por la fe entendemos que el universo fue creado por la palabra de Dios. De la nada, solo de una palabra poderosa, omnipotente, omnipresente, omnisciente, soberana, autosuficiente de Dios, creó todas las cosas. Entonces, si algo quiere mostrarnos el Génesis en su primera parte o en su primer versículo, es que Dios creó todas las cosas. Ya de ahí que si usted quiere darle tiempo al cambio del versículo 1 al versículo 2 para darle lugar a la ciencia y a la antropología y a todo lo que podemos ver de la arqueología, ya esos son conceptos personales. Sin embargo, la realidad es que Dios creó ex nihilo, de la nada. Por eso hoy que han hecho explotar los neutrones, los protones para poder llegar y encontrar la materia que creó todas las cosas,
se han encontrado que cuanto más investigan, de pronto llegan a un punto en donde no hay nada. Y los científicos se preguntan, entonces, ¿cómo se crearon las cosas si cuando llegamos al punto más importante de las células, de los protones, de los electrones, encontramos que no hay nada? Porque Dios hizo de la nada el todo. Y esa es la proposición más importante de las escrituras en Génesis, porque de ahí vamos a entender que entonces todo lo que hablemos de las escrituras y del hombre se mueve y se rige en base a un Dios creador soberano que coloca orden, que coloca reglas, que exige disciplina y obediencia delante de su palabra. ¿Sí? Y eso empieza a moldearnos cuando estudiamos Génesis, porque entendemos que el asunto más importante de la Biblia no es el hombre. A veces pensamos que la Biblia habla tanto del hombre y pensamos que somos tan importantes y al final del día no es cierto. Si llegamos a tener algo de importancia es porque Dios nos creó y el más importante es Él. Así que la Biblia, antes de ser antropocéntrica, un libro antropológico, es un libro teocéntrico, teocrático, ¿sí? En donde el estudio que vamos a tomar es un estudio precisamente teológico. La gente piensa que la teología es ir a un instituto o una escuela donde enseñen Biblia. Pero en sí la palabra teología quiere decir el estudio de Dios. Y entonces el que entiende que la Biblia es la palabra de Dios y que en ella está revelada Dios, por eso es que estudiamos la Biblia, porque ahí se estudia la teología, porque ahí es donde Dios ha decidido revelarse. Por eso la importancia de la teología, pero en el momento que yo estoy estudiando la Biblia, yo estoy estudiando teología. Si lo hago de manera entendida, porque a veces quiero pensar que Dios está en mis servicios como un vasallo, como una persona que está obligada a cumplir mis caprichos, mis deseos, mis necesidades, cuando es todo lo contrario. Génesis me muestra eso. ¿Por qué? Porque el capítulo 1 coloca al hombre en medio de la creación como algo semejante. ¿Sí? En el principio Dios creó y puso la semilla y puso la luz y dijo, júntense las aguas, sepárese lo seco con la tierra, hágase la tierra, las expansiones, colocó semillas, colocó a los grandes monstruos del mar, la semilla se reprodujo. Interesante, hoy que se habla tanto del género, según su género. Eso es muy bonito, fíjense. Cuando Dios creó todas las cosas en Génesis, si usted lee, por ejemplo, 1:11 dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba, verde hierba que dé árbol, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así, según su género. Dios estableció un género. El plátano nunca va a dar mango, porque el plátano va a dar según lo que es su género. Así que un hombre no puede dar un hijo porque un hombre es el que provee la semilla para que sea plantada en una dama y esta mujer, hija de Dios, pueda engendrar, pueda procrear por el género que Dios le colocó un hijo y entonces este hijo nazca con un género establecido y específico, ya sea varón o ya sea hembra o mujer. ¿Sí? Eso es interesante, porque hoy están hablando tanto del género y que del género y que del género, y la Biblia claramente dice que las semillas no pueden dar otra cosa sino lo que su género determina. Hay hoy memes, no sé cuántos les gusta ver memes, pero a mí me da risa. Vi un meme en el Facebook donde ponen un montón de cebollas y le ponen ahí aguacatejas, 15 pesos. Pero tú ves que dice aguacatejas y luego ves que está la cebolla ahí. Y tú dices, ese no es aguacatejas, esa es cebolla. Y entonces alguien le pone ahí, usted es un aguacatefóbico, porque está cambiando el género de la cebolla y la cebolla si quiere ser aguacate, déjenla ser aguacate.
Es ilógico, la cebolla es cebolla. Génesis nos muestra esta parte importante, que Dios estableció todas las cosas con un orden proposicional y no con un orden relativo. De cada cosa lo que debe de dar. Capítulo 1, capítulo 2, sigue con la expresión de lo que Dios hace en cada una de las partes como hombres, como hijos de Dios, empieza a generar lo que es el hombre con la mujer. Varón y hembra los hizo, ¿sí? Y entonces los propone como que se tienen que dejar, el varón dejará a su padre y a su madre, y entonces engendrarán una sola carne y serán una familia de alguna manera. La familia, si la llamamos como institución, es la institución más antigua que existe. Y no fue instituida por el hombre, sino fue instituida por Dios mismo. Así que lo que Dios unió, el hombre no lo puede separar. Esto es muy importante de Génesis y a veces lo pasamos en un momento por alto. Pero varón y hembra los hizo Dios. Y los unió y entonces se establece lo que es el vínculo del matrimonio. ¿Vale? Así que Génesis ya nos mostró que Dios hizo los cielos y la tierra, estableció el género, el orden en la biológica, en la genética, en el ADN, en la ciencia, ¿sí? Y establece también principios no solamente científicos, sino filosóficos para el orden del hombre, en donde el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre para que se unan a su mujer y sean una sola carne. Después nos sigue mostrando, establece el matrimonio y entonces los colocó ya en un huerto. Y viene la parte más interesante. Si nosotros hoy queremos entender qué es el pecado, dónde surgió el pecado, ¿cuál es el libro más importante de la Biblia? Génesis. Si usted empieza a leer Romanos, si usted empieza a leer Juan y se topa con la palabra pecado, Romanos, por cuanto todos pecaron, y dice yo, ¿por qué pequé si yo no he pecado? Vas a Génesis y te encuentras que el Padre de la humanidad pecó por primera vez junto con su ayuda idónea llamada Eva. Entonces, Génesis establece el punto principal de que Dios colocó una creación con un propósito específico, perfecto, y esta creación falló. Falló de manera magistral y entonces ahora en este tiempo entendemos que ese fallo, ese hierro que suscitó hace miles de años, sigue afectándonos a nosotros. Génesis nos muestra el nacimiento del pecado, ¿sí? La desobediencia a Dios. Y es hermoso ver Génesis porque si ustedes se preguntan dónde nace el pecado nace como su raíz, una de sus raíces etimológicas en el griego trata de demostrar que es el pecado, es la palabra griega hamartía. Y la palabra hamartía indica lo que podía ser un flechero en base a su habilidad de dar en el blanco o de errar al blanco. Cuando un flechero erraba al blanco de manera consciente o a propósito, él caía en rebeldía. Es como si el rey le dijera, mátame a aquel, tú que eres flechero y tienes el tino perfecto. Y yo decía, no lo quiero matar. Y le fallabas, le errabas al blanco. ¿Qué era eso? Rebeldía. Así que, ¿qué fue lo que inició el pecado en la naturaleza? No fue el fruto. Y ni siquiera sabemos si fue manzana para aquellos que andan diciendo que la manzana es el fruto del pecado. Ni fue manzana, ni fue papaya, ni fue mango. Fue un fruto. Y el fruto no provocó el pecado, fue la acción de la rebeldía de Eva y de Adán en contra de la palabra de Dios. Por eso es que hoy esta temática de solo escritura y de tratar de ir libro tras libro reconociendo la palabra de Dios como lo más importante, es algo que me gustaría, si Dios me ayuda, poder terminarlo. Porque a través del conocer la palabra, caen dos partes importantes. Una,
te lleva más al conocimiento de Dios y de la verdad. 2, te enjuicia más porque sabiendo hacer lo bueno y no haciéndolo, eso es pecado. Sin embargo, aquí observamos que el Señor Dios le dijo que lo ponía en el árbol, en el huerto del Edén, y le dijo solamente no comas de tal árbol. Su primera ley. Hoy la gente tal vez no conoce los verdaderos mandatos de Dios, pero no, porque nos hemos quedado con la lista simplificada de los 10 mandamientos, la cual, si bien cumpliéramos, bien hiciéramos. Lo triste es que ni los 10, ni los 2, ni ninguno. Porque el primer mandamiento es amarás a tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu energía, con todo tu pensamiento. Y el segundo es similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De los demás se desglosan de estos dos. Entonces, así como Adán y Eva fallaron con un reglamento, ¿cuál era la regla para Adán y Eva? Les puso y les dejó todo. Ahí sí, como el comercial ese de la Chevrolet, que volvió a ver el terreno y le dijo, papá, le dijo el papá, le dijo, esto todo es tuyo, mijo. Y el muchacho volvió a ver la Cheyenne. ¿Y la Cheyenne, papá? Y dijo, no, esa es mía. Dios, cuando puso al hombre en el huerto del Edén, le dio la Cheyenne, le dio todo, todo en sus manos para que él pudiera señorear, gobernar, y solamente le dijo, la Cheyenne sí te la doy, pero el árbol que está ahí, de la ciencia, del bien y el mal, de él no comeréis. Un mandato bíblico, palabra de Dios. Ahora, entendido esto, que por alguna razón el hombre desobedece y viene la rebeldía y viene el pecado, debemos entender también la existencia del ser maligno, de la parte dañina que Dios ha permitido, porque hasta también Dios ha permitido que obre con un propósito de perfeccionar a sus santos, y este es el diablo. Si usted quiere saber dónde surgió el diablo, también tiene que ir a ver en Génesis que aunque fue creado antes que el hombre, el conocimiento de la maldad del diablo la encontramos en Génesis 3. Porque el tentador, el acusador, el que va y tienta a la persona, es el diablo. En griego es el diabolos. El enemigo, si hablamos de Satán, el adversario, ¿sí? Entonces, vemos la aparición de una serpiente que pone en tela de juicio la palabra de Dios. Y quiero proponer esto porque Génesis es uno de los libros más importantes y nos deja ver Génesis que lo más importante es la misma palabra de Dios en sí en particular, junto con hoy todos los 66 libros, en su totalidad, todo el canon, todos son importantes, y lo que hoy está haciendo el diablo a través de muchos que quieren enseñar la Biblia es medio enseñarla. Con que Dios ha dicho, con que la Biblia dice esto, sí, pero a mí se me reveló algo mejor que la Biblia. A mí se me apareció San Pancho de Loyola de Asís y me dijo que la Biblia sí está bien, pero que yo traigo algo más. O cosas que ojo no vio, cosas que oído no yo, son las que yo traigo, y nos quieren apantallar con medias verdades, olvidando que lo más importante antes de todo esto es la palabra de Dios. No que Dios no pueda revelar, no que Dios no pueda hablarnos, no que Dios no pueda enseñarnos, pero todo lo que Él va a enseñar, hablar y revelar tiene que estar en total equilibrio con lo que Él ha protegido siempre, su palabra. ¿Qué fue lo que provocó que cayeran en pecado Adán y Eva? La desobediencia a su palabra. ¿Qué es lo que provoca que hoy las personas caigan? El desobedecer a su palabra. Creer más a las emociones, a los éxtasis, que a la palabra de Dios. Yo creo firmemente en el mover del Espíritu Santo.
pero el mover del Espíritu Santo, ahorita platicábamos con el pastor Alejandro, tiene un reflejo. Y aunque parezca trillada la frase, el árbol por sus frutos lo conoceréis, es una realidad. Porque las verdades más poderosas en las Escrituras son las más simples. A veces los teólogos hacemos muy difícil lo sencillo, pero yo entiendo que lo más sencillo es lo más poderoso. Así de sencillo. Y si la palabra de Dios dice esto, es porque así es. No le puedo ahí empezar a maquillar para tolerar que el diablo venga y nos diga medias verdades con que Dios ha dicho. Entonces, la primera parte de Génesis es muy hermosa porque dentro de este inicio Dios nos va a empezar a revelar a través del Génesis dos cuadros importantes, un cuadro histórico, otro cuadro biográfico, nos va a estar enseñando cómo se dividió la raza humana, de dónde vienen las naciones. ¿Usted quiere saber de dónde vienen los alemanes? Usted va a la Biblia y hay una genealogía hermosa en el capítulo número 5, en el capítulo número, todo el capítulo número 5 empieza a mostrar lo que son llamada la tabla de las naciones. Y la tabla de las naciones, junto con el capítulo 10, es hermosa, hermano. Y usted la puede encontrar ahí en internet, en el Google, le pone tabla de las naciones. Tabla de las naciones. Y entonces usted va a ver nombres extraños y va a encontrar de dónde surge, por ejemplo, la raza de los sirios, de dónde surge la raza de los egipcios, de dónde surge la raza de los semitas, ¿sí? No de los semitas de Puebla ni las semitas poblanas, ¿sí? Porque nosotros podemos ver las tres grandes divisiones después del diluvio encontradas como Sem, Cam y Jafet, semitas, jafetitas y camitas. ¿Sí? Y ellos se ve cómo de ahí se redistribuye toda la que es la tabla de las naciones. De esas tres personas, si creemos en la Biblia como debemos de hacer, de ahí desciende toda la humanidad. De Sem, Cam y Jafet, que fueron los que repoblaron la tierra. Canaán, que recibió la maldición por una problemática que estaremos viendo en el capítulo 9, la desnudez de su padre, que Cam observa, en la cual hay muchas formas de interpretación, aunque yendo a los originales, tratando de ir al contexto de las palabras, algunos atribuyen de que probablemente Cam abusó de su padre porque dice la escritura que vio su desnudez. Vio su desnudez y entonces cuando vemos la palabra hebrea de que vio su desnudez y nos trasladamos un poco más adelante al libro en donde Moisés establece que que el hijo no podía ver la desnudez de su madre, que el hijo no podía ver la desnudez de su primo, de su hermana, y ver la desnudez ahí no quiere decir ver desnudo, sino que entrar en un contacto sexual. ¿Sí? Ahí está el contexto donde nosotros tenemos que ir escudriñando que toda la escritura es un cúmulo de ideas y tenemos que tomar de todo porque la misma escritura, dice la hermenéutica, que es su propio intérprete. La Biblia es su propio intérprete. Yo no voy a interpretar la Biblia se interpreta por sí misma. Yo voy a encontrar a través del Espíritu Santo iluminación para entender lo que la palabra me quiere decir, no lo que yo quiero que diga la Biblia. Y eso es lo que está pasando hoy, que cada quien quiere que la Biblia diga lo que él quiere. Y no, la Biblia ya dijo algo. Y yo tengo que investigar qué es lo que Dios dice y no lo que yo creo que dice. Entonces, es un camino hermoso ver el bosquejo de Génesis. Es precioso observar cada uno de sus cuadros. Hay una síntesis muy importante en donde nosotros tenemos que ver del capítulo 1 al capítulo 11, nosotros vamos a ver un cuadro o un resumen
de la parte de la creación, de la división de las naciones a manera general o universal. Porque ya en el capítulo 12 nosotros nos vamos a encontrar con la parte que corta el Génesis y después de hablar de todos los pueblos, ahora se centra en un hombre llamado Abraham, al cual se le delega una promesa, se le da una promesa de donde va a surgir uno de los principios más importantes para la doctrina cristiana, el principio de la fe, el principio de la justificación. Son cosas hermosas que Abraham vive en base a la fe, a que sus obras fueron contadas por fe, a que la fe sin obras es muerta. Cosas muy hermosas que Génesis empieza ya a aventar. Sobre todo, otra parte bien hermosa, que hay un conflicto entre todos los que creemos y que el calvinismo ha determinado como la elección incondicional. Porque de alguna manera, cuando vamos a Romanos capítulo 9, dice el Señor que Él escogió a Jacob y a Esaú aborreció. De alguna manera Él escogió a Abraham, de alguna manera Él escogió a Isaac, de una manera Él escogió a Jacob y de alguna manera Él ha elegido a quienes ha querido. Le dijo a sus discípulos: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Entonces, de eso es un tema muy profundo porque hay distintas corrientes teológicas. Está la contraparte, que es Arminio, que es totalmente el principio del libre albedrío, en donde yo elijo si quiero salvarme o no. Y es interesante entender que tenemos libre albedrío, pero la parte es que somos malos y si yo quiero salvarme siendo malo, ¿cómo me voy a salvar si mis obras siempre son malas? ¿Cómo encontramos esto? En capítulo 6 de Génesis ya empezamos a encontrar lo que se avecina como el diluvio. Y el diluvio de la creación surge precisamente porque los hombres en el Génesis se habían pervertido de tal manera que el Señor llega a decir que Él se contrista, que Él se entristece por haber creado al hombre. No se equivocó, pero es una forma de argumentar que la naturaleza humana nunca podrá complacer a Dios, ni podrá llenar la santidad de Dios, porque el hombre en sí es corrupto. Y Él entonces deja ver su santidad, su gloria, su majestad, su unicidad, su inmanencia, su trascendencia, porque Él es Dios. Y empezamos a entender. Capítulo 6, volvemos a lo mismo. Si queremos hablar de doctrinas fundamentales, encontramos aquí una parte hermosa de la elección y de la gracia. Porque si yo pregunto, ¿por qué eligió a Noé? ¿Por gracia? Sí, dice que Noé era un hombre bueno, era un hombre íntegro, pero realmente Dios elige a Noé por su soberana voluntad y por su gracia y misericordia. Y entonces a Noé lo coloca como el hombre que va a salvar junto con su familia. Y aquí hay algo interesante. Dios salva a la familia de Noé, a pesar que, miren, la familia de Noé no era buena. Porque cuando se baja del arca, ¿qué pasa? Sí, Noé tampoco era tan bueno, porque lo primero que hace es plantar una viña y emborracharse. O sea, el hombre justo, el que escogió Dios, la felicidad se le fue de las manos, terminó de borracho y por ende sus hijos, que eran malos, uno de ellos ve su desnudez. Y luego empezamos a ver situaciones difíciles en donde entendemos que Dios no nos puede salvar por nuestras obras. Porque si quisiera Dios salvar a Noé por sus obras, cuando se emborrachó y pasó lo que pasó, pues ya perdió la salvación por borracho. Y se quedó sin salvación, aunque fue él que andaba en el arca. Pero él determinó salvar a su familia a pesar de cómo eran, entendiendo de que él es el único que tiene el poder
de cambiarnos. Él es el que nos tiene paciencia, Él es el que nos restaura, Él es el que nos lleva a la perfección, porque solamente es Él. Ahí viene, volvemos una vez más, las doctrinas principales en Génesis. Solo fides, solo gracia, solo la gloria de Dios. Aquí no aparece Cristo en particular, pero ya se revela el ángel de Jehová. A los que tratamos de leer un poco, encontramos que el ángel de Jehová es Jesucristo preencarnado. El ángel de Jehová es Jesucristo, sin el título del Salvador en ese tiempo, porque el título lo recibiría cuando viniera a encarnarse en la tierra y cumplir con la obra que había determinado desde antes de la fundación del mundo. Algo que a mí me impacta es entender que Dios tiene el conocimiento de todos los tiempos, presente, pasado y futuro en un mismo instante. Él no ve el presente separado del futuro, ni el futuro separado del pasado, sino que Él ve el cuadro completo de lo que está en el presente, el pasado y el futuro. Y entonces cuando la Escritura dice que Él planeó las cosas desde antes de la fundación del mundo, es que Él ya había visto el cuadro completo desde Génesis a Apocalipsis en un mismo instante, porque Él es Dios. Y no sé si a usted lo que acabo de decir, diga, a ver, ¿me lo repites otra vez? Porque ese es nuestro Dios, el Dios que conoce todas las cosas, las hizo a propósito, no se le ha ido nada de las manos. Si Eva comió del fruto en desobediencia, ciertamente es porque Dios tenía un plan y Él permitió aún en esa falla el hombre pudiera palpar que lo único que le podía dejar el libre albedrío total era desobediencia. Digo, para aquellos que defendemos mucho el libre albedrío, hermano, lo único que te deja es desobediencia. Porque cada vez que digo, voy a tomar mi decisión porque Dios a mí me dio libre albedrío, toma, cometes un error, toma tu libre albedrío. Dios te dice, no, ven a las rodillas, ven a la oración, toma mi consejo, déjate dirigir por mi palabra, y entonces la decisión en mí para ti va a ser perfecta, porque mis pensamientos, dice, son más grandes que tus pensamientos, y mucho más altos que tus pensamientos son mis pensamientos para darte el fin deseado. Entonces, cuando yo voy a Dios a la oración y dejo mi libre albedrío a un lado, como todos lo andan defendiendo, yo mejor voy y me someto y digo, Dios, ¿cuál es tu propósito? Porque me conviene más lo que tú piensas que lo que yo pienso. Porque soy un ser caído. Y esto nos lo deja ver Génesis. Porque hay una parte hermosa con el plan perfecto de Dios con Abraham. Abraham toma a Abraham y una mujer estéril y les da una promesa santa de que de su descendencia surgirá una nación como las estrellas, como la arena del mar. ¿Y saben qué me impacta? No voy a terminar, pero me impacta ver que tanto Abraham como Isaac fallan de manera magistral. Porque Dios le dice a Abraham, te voy a dar de Sara. Y primer error, Sara le dice a su viejo, ya estoy viejita. Se me hace que no va a salir de mí. Pero mira, ya tengo una de mis criadas, le doy a la criada, y arreglamos las cosas y ayudamos a Dios. Porque ya tardó, tal vez se me olvidó. Trata de arreglar las cosas Sara, Abraham desobedece, y aquí si fuese por obras, estamos perdidos, hermanos. Abraham desobedece, se mete y salen los ismaelitas. ¿Saben quiénes son los ismaelitas? El mundo árabe. ¿Saben quién es el mundo árabe? Los musulmanes. ¿Saben qué es el peor enemigo de la iglesia y del judaísmo? El mundo musulmán. ¿Saben cuál es el enemigo más grande de la tierra? Hoy se está expandiendo de manera impresionante, el Islam. ¿De dónde viene el Islam? De Ismael. Por un pequeño errorcito, así que si fuera por obras, mis amados hermanos, estábamos quebrados. Pero no para ahí, Abraham no para ahí, porque se acaba la comida y se va a Egipto.
Y la promesa es: de tu mujer, Abraham, te voy a dar descendencia. Cuando llega y siente miedo con el faraón, ¿qué es lo que hace? Le regala a la mujer, porque como Sara era guapísima, muy hermosa, cuando llega, di que eres mi hermana, porque es que reconozco que tengo buena esposa. Y cuando te ve el faraón, entonces mejor que eres mi hermana. Como le dice que es su hermana, faraón la agarra y ya se la iba a quedar faraón. Y la promesa ya echó a perder a Abraham por su desobediencia. La Biblia nos muestra en Génesis quién es el que promete, quién es el que pacta y quién es el que cumple. Hoy, amados, con todo el respeto que puedan merecer los que andan pactando, perdónenme, pero el único que puede pactar es Dios, porque es el único que puede cumplir. Si yo pacto, es más, hasta con un ayuno, hermano, la falta de respeto: Señor, te pacto 7 días en ayuno, y se atraviesa la empanada, como dicen por allá en Veracruz. El olor de las carnitas, y ¡ay, era el Señor, voy a pecar! Y bolas, o ya se te olvidó. ¡Ay, que estaba en ayuno!, ¿verdad? Si no fuese por la gracia de Dios, quedaríamos fulminados. Pues estamos yendo en contra de principios porque no entendemos. En Génesis, Dios pactó. El que prometió fue Dios, fue un pacto unilateral. Dios se comprometió con Abraham: yo te haré a ti. Tú no te puedes hacer nada porque solamente eres un mortal. Como Jesús le dijo a Pilato, cuando Pilato le dijo: yo te salvo, Jesús. Y Jesús le dijo: tú no puedes hacer más lo que se te dio permiso. No te pongas presumido. Y entonces Abraham vemos que falla. ¿Y qué es lo que hace Dios? Él prometió, él pactó, él saca a la mujer de Abraham, a Sara, ilesa, y se la regresa a su esposo, que ya la había regalado para cumplir la promesa del pacto. Sara, con 90 años, se ríe cuando oye que va a tener un hijo. ¡Ay, ya un hijo! Voy a tener placer y gozo a esta edad. ¡Ay! ¿Y qué hace el Señor? La ve y le dice: ahora, para que se quite tu risita, tu hijo le vas a poner cuando nazca el risitas. Así es a la luz mexicana, porque Isaac significa risas. Entonces imagínense, cada que veía a Abraham y Sara, a Isaac, se acordaba Sara que se había reído de las promesas de Dios. Entonces es hermoso. Y lo mismo hace Isaac. Le promete que a través de Rebeca va a ser, y vuelve a ir a Egipto por falta de comida y vuelve a regalar a la mujer. Si no es Dios quien lo salva. Así que por eso dice ya más adelante en las Escrituras que la salvación es de Jehová. La salvación es de Jehová. Así que cuando yo abro Génesis, hay cosas que revientan, hermosas. El diluvio, hermanos. El diluvio, que es una revelación hermosa del poder de la majestad de Dios, que lo han tratado de negar muchos, pero las culturas babilónicas, las culturas han tenido que aceptar que hubo un diluvio. Y es más, hermano, voy a tratar de ser muy breve con este comentario. Usted sube a la cima de alguno de los cerros, no sé, se va al Popocatépetl, al Iztaccíhuatl, se va al Pico de Orizaba, y seguro estoy, yo no he ido, pero me han contado, ahí sí tengo que ser sincero, que han encontrado conchitas de mar, se han encontrado fósiles de animales, obviamente acuáticos, dentro de esas montañas, que uno se puede preguntar: ¿y cómo llegaron ahí? ¿Caminando? No. Aún el arca en el monte Ararat se ha dicho que se ha encontrado, el arca se ha dicho, no hay así como algo establecido. Se han tomado imágenes satelitales donde según está el arca de Noé colocada en el monte Ararat. Entonces hay muchos recursos y registros históricos que la arqueología, gracias a Dios, ha ido mostrando a través del tiempo, lo cual nos ayuda a ver que la palabra de Dios es real y que podamos ver que el Génesis es real, que Génesis es una escritura de parte de Dios real, ¿sale? Entonces sigue todo lo que es Génesis, la segunda parte que viene del capítulo 12 hasta el final,
nos muestra claramente la existencia ahí de 4 personalidades: Abraham, Isaac, Jacob y José. ¿Cómo de estos 4 personajes, de estas 4 líneas, se viene construyendo lo que Dios iba a establecer en Egipto a través de Moisés y de los años y aún de la esclavitud, como el pueblo elegido de Dios, cumpliendo las promesas que Dios le hizo a Abraham y que Abraham no vio? Ahora, aquí lo más importante y algo que también quiero que usted pueda llevarse a su corazón: cuando Dios promete, cuando Dios pacta, Dios cumple. Una cosa, y tenemos que, como dicen vulgarmente, apechugar, que tal vez no nos toque ver el cumplimiento de sus promesas. ¿Sí me explico? Tal vez no le toque ver cumplida la promesa que le dijo. Si Dios dijo que va a salvar a su hijo, Dios va a salvar a su hijo. Si usted no lo ve, eso es otra cosa. Pero de que Dios lo salva, porque lo que Dios promete, Dios lo hace. Eso es importante. Capítulo 12, vemos a Abraham, vemos a Isaac con su esposa Rebeca, el nacimiento de Esaú y el nacimiento de Jacob como hermanos, en donde aquí hablábamos de la elección de Dios. ¿Por qué Dios eligió a Jacob y no a Esaú? ¿Por qué? Esa pregunta. Si alguien me puede responder por qué Dios eligió a Jacob de Esaú, no me va a poder decir: ay, es que Jacob era más bueno que Esaú. ¿Cómo va a ser bueno si le fue a mentir en la cara al papá? Desde chamaquito salió tremendo porque se le pescó del talón al hermano. Es lo que quiere decir Jacob. Entonces, no me diga usted que Dios eligió a Jacob por bueno porque le pongo una tacha. ¿Por qué lo eligió? Por su gracia, por su voluntad soberana que yo sigo sin entender y no necesito entender más que obedecer. Y agradecer si hoy yo estoy aquí porque Dios me elegido. Punto. Orar e interceder porque la gente conozca su palabra y puedan ser también partícipes de esta salvación gloriosa que Dios ofrece a quienes Él da. Entonces, capítulo 24, podemos empezar a ver cómo Abraham le busca esposa a Isaac, sigue caminando la historia, encontramos ahora a Jacob, el mentiroso que engañó e hizo, y ya observamos la historia de cómo Dios lo restaura y pelea con el ángel de Dios y le cambia el nombre de Jacob a Israel, o Israel, el que pelea al lado de Dios. Y en esa pelea se gana de alguna manera el respeto, no de Dios, porque Dios no podemos ganarnos su respeto, jamás, pero él se observa el deseo, la garra, la intención de honrarlo, de querer la bendición. Y entonces le pone el nombre de Israel y lo coloca como el padre de las 12 tribus, dentro de las cuales observamos a José, que es el que Dios elige una vez más, al más chico de todos, lo elige para ser el salvador del pueblo de Dios. Que José es un tipo de Cristo. José es un tipo de Cristo porque él perdona a sus hermanos, es vendido como esclavo, así como Jesús de alguna manera fue muerto, tomado como un esclavo. Y entonces, gracias a José, la nación de Israel queda preservada para el plan perfecto de Dios. Y de ahí vamos a entrar a Éxodo, donde ya el pueblo de Dios empieza a forjarse. Aquí se quedan, quiero terminar con el último capítulo de Génesis, que si no mal recuerdo, ahí está lo que quiero compartirles, porque ya estamos a unos minutitos de terminar, pero antes de morir, Jacob bendice a su pueblo y menciona a los que llegan, no recuerdo si son 77 personas, no lo tengo a la mano, discúlpenme si no les doy el número exacto, pero llegan a alrededor de 70, 80 personas a Egipto. ¿Sí? Y como parte rápida de terminar esto, entran 70, 80 personas a Egipto, y cuando salen de Egipto, vamos a ver ya en Éxodo, son más de 2 millones de personas.
lo que inició como 80 se empezó a distribuir como las estrellas del cielo, que no tienen número, como la arena del mar. Así que, pues fue un paseo muy rápido por el Génesis. Estamos llegando a nuestro fin. Hay algunas cosas que compartimos, tratamos de hacerlo de manera sencilla, no simplista, sino sencilla, para que podamos entender tal vez partes importantes de lo que trae Génesis. Y yo lo invito en su casa, abra la Biblia, lea Génesis. Lea Génesis y váyase con Éxodo, Números, léala toda. No importa si usted es cristiano, católico, apostólico, romántico, pentecostal, bautista, presbiteriano, es de la luz del sol, del mundo, de donde usted diga ser, lea la Biblia porque ahí está la verdad que va a alumbrar su vida más que su denominación le pueda alumbrar a usted, porque es la palabra de Dios la que nos da vida, libertad, despega las dudas, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí está la verdad, ¿sí? Y la verdad os hará libres. Este es su amigo, su hermano, Delinger Monterrosas. Acuérdese, un mensajito, 2212-060301. Un saludo a mi madre, a mi abuelita, como decía un artista. Un saludo a la casa, abuelita. Le mandamos un saludo a la abuelita, toda la familia de la fe, gracias por sintonizarnos, gracias por escucharnos, la Iglesia Príncipe de Paz, la misión Manantial de Aguas Vivas, un saludo a los que somos y estamos siendo partícipes de este deseo de cambiar nuestras vidas para poder cambiar lo que nos rodea. Que Dios les bendiga, nos vemos la siguiente semana de 7 a 8 de la noche en este programa Sola Escritura a través de la 101.5 FM Radio Puebla de Los Ángeles. Dios les bendiga y nos estamos viendo. Gracias.